Hola, ¿cómo están? ¿Qué dicen? ¿Cómo les va? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda eso? Bueno, ya empezamos a transitar hoy, a partir de esta clase, lo que es la unidad 3 de la materia, que ya empezamos a meternos en lo que es el mundo antiguo, el mundo de la antigüedad, y salimos de la llamada Edad de Piedra, del periodo paleolítico, neolítico, de la revolución agrícola y empezamos a ver ya un mundo, sobre todo en las zonas del Oriente Próximo, como de Europa, civilizaciones ya de importantes cantidades de habitantes y con una organización política, cultural, económica, más que importante. Eh, Antes que nada voy a leerles una parte de un texto de un libro que es de Michel Foucault, La microfísica del poder. En este libro hay una introducción que nos va a hablar de la genealogía de la historia y me parece que es importante que ustedes comprendan qué es la genealogía y en qué puntos de alguna manera discute con la historia o con las corrientes históricas tradicionales. Voy a leerlo textualmente y después vamos a hacer alguna aclaración o alguna duda que pueda quedar en tal sentido, como tratar de establecer los núcleos de comprensión. Dice así: la genealogía es gris, es meticulosa y pacientemente documentalista. Trabaja sobre sendas embrolladas, garabateadas, muchas veces reescritas. Paul Rie se equivoca, como los ingleses, al describir las génesis lineales, al ordenar, por ejemplo, con la única preocupación de la utilidad, toda la historia de la moral, como si las palabras hubiesen guardado su sentido, los deseos, su dirección, las ideas, su lógica, como si este mundo de cosas dichas y queridas no hubiese conocido invasiones, luchas, rapiñas, disfraces, trampas. De aquí se deriva, para la genealogía, una tarea indispensable: percibir la singularidad de los sucesos fuera de toda finalidad monótona, encontrarlos allí donde menos se espera y en aquello que pasa desapercibido por carecer de historia, los sentimientos, el amor, la conciencia, los instintos, captar su retorno, pero en absoluto trazar la curva lenta de una evolución, sino reencontrar las diferentes escenas en las que han jugado diferentes papeles, definir incluso el punto de su ausencia, el momento en el que no han tenido lugar. La genealogía exige, por tanto, un saber minucioso, gran cantidad de materiales recopilados, paciencia. Sus monumentos ciclópeos no debe derribarlos a golpes de grandes errores benéficos, sino de pequeñas verdades sin apariencia establecidas mediante un método riguroso. En resumen, exige un cierto encarnizamiento en la erudición. La genealogía no se opone a la historia como la visión del águila y profunda del filósofo en relación a la mirada escrutadora del sabio. Se opone, por el contrario, al despliegue metahistórico de las significaciones ideales y de los indefinidos teleológicos. Se opone a la búsqueda del origen. Bueno, por ahí puede parecer bastante complejo, pero voy a tratar de aclararles algunos puntos. Primero está diciendo que no hablemos de origen, no hay origen, ¿sí? No hay un momento de creación donde aparece algo de la nada, no hay una creación ex nihilo, o sea, de la nada. Siempre todo comienzo implica de alguna manera una reorganización de algo que estaba, una nueva manera de organizarse, de estructurar, pero con elementos de algo viejo, de algo que ya existía. Por eso
Nietzsche, que es el que comienza a hablar de genealogía y después los posmodernos como Foucault lo van a retomar, prefiere hablar de génesis. La génesis da cuenta de no un movimiento originario, sino de algo nuevo que surge con elementos que ya estaban dispuestos de alguna manera y se reorganizan de otra. Esta es una de los puntos importantes a entender. Segundo, se opone a estas miradas de la historia lineales, unívocas, metahistóricas, dice, como si la historia tuviera un sentido claro, fino y único, y se va evolucionando de manera lineal. Y por lo contrario, tanto Nietzsche como Foucault habla de esta historia medio embarrada, intrincada, compleja, muchas veces azarosa. Para darles un ejemplo, bueno, nosotros vimos con Harari cómo el, el periodo de la revolución agrícola, lejos de implicar claramente un progreso de la humanidad, una especie de salto, un origen que nos llevó a un progreso, Harari lo pone en cuestión y está hablando de la complejidad de estos contextos, de estas situaciones. Este es otro punto importante a considerar. Tercer punto a considerar es, en general, la historia ha sido analizada como la historia de los vencedores, como la historia de los grandes imperios, como la historia de los grandes personajes, ¿no? Yo creo que en algún foro les puse un escrito, un breve texto de Bertolt Brecht, donde decía, ¿quién hizo las pirámides? ¿El faraón? ¿No? Como diciendo, bueno, ¿qué pasa con esos grandes olvidados de la historia, que fueron las que las forjaron realmente? ¿Qué pasa con los esclavos? ¿Qué pasa con la mujer? ¿Qué pasa con esos personajes que la historia ha dejado en el fondo de un arcón? ¿No es cierto? Y esto nosotros desde la cátedra intentamos, de alguna manera, aunque no es sencillo, porque no hay mucha documentación, pero siempre en los intersticios, como dice en este documentalismo minucioso, se puede de alguna manera vislumbrar qué pasaba con estos grandes olvidados. Por último, la genealogía implica no solo establecer la mirada del águila, dice Nietzsche, o sea, esa mirada de arriba, como si fuéramos dioses que podemos ver los acontecimientos de la historia desde arriba, de manera imparcial, de manera absoluta, de manera panorámica. Y propone también Nietzsche la mirada de la rana, es decir, la mirada al ras del suelo, la mirada de lo sucio, del empantanamiento, de las luchas, de los conflictos que van haciendo de alguna manera la historia. Otro elemento a considerar de la manera que encaramos, que enfocamos el análisis, es el siguiente. Hay una manera de enfocar las ciencias en general y las ciencias sociales en particular que se dan a llamar el enfoque elementalista o asociacionista. Es decir, yo estoy analizando, por ejemplo, en el caso de la educación física, la historia de la actividad física y tomo un elemento de los griegos, por ejemplo, los Juegos Olímpicos, y lo analizo descontextualizado de todas las relaciones culturales, políticas y económicas e históricas en donde está inserto. Y lo estudio como lo que se llama de manera anacrónica, es decir, lo estudio como si fuera un fenómeno del presente o con los elementos de análisis del presente. Entonces, hay toda una línea, sobre todo en historiadores de la educación física en España, que van a leer y van a escuchar que hablan de los Juegos Olímpicos de Grecia y hablan de deporte, ¿no? Nosotros creemos que eso es claramente un reduccionismo y un anacronismo y que es necesario hacer un enfoque contextualizado, un enfoque desde la complejidad,
un enfoque en donde, en este caso, el campo que nos ocupa a nosotros, que es el campo de la actividad física, de las prácticas corporales, analizarlos dentro del contexto histórico, social, político, religioso en el cual se inserta. Yo no puedo comprender, vuelvo a repetir, los Juegos Olímpicos de la Grecia antigua con los lentes del mundo moderno, como los Juegos modernos de la Francia del siglo XIX, de fines del siglo XIX. Son dos mundos diferentes. La manera de concebir la corporalidad, la manera de concebir el juego, lo agonal, son totalmente diferentes. Son dos mundos totalmente diferentes. Entonces, ustedes van a ver que nosotros, cuando analizamos un determinado periodo histórico, primero tratamos de insertarlo dentro de la estructura en donde se mueve, ¿sí? No hay un elemento por sí solo aislado, no me permite comprender, sino inserto en la estructura o en el campo de relaciones en donde actúa, ¿sí? Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Suelo dar un ejemplo que es el siguiente en las clases. Si yo quiero entender la lógica de un deporte de conjunto, de un deporte de oposición, pongamos el fútbol. Si yo miro solamente un jugador, sin mirar el espacio, las reglas del juego, sin mirar las relaciones con el oponente, las relaciones con sus compañeros, yo no voy a poder comprender en profundidad por qué actúa de la manera que actúa. Yo necesito comprenderlo en situación, ¿sí? Es la situación la que hace que ese elemento actúe de determinada manera. No es que decide como si estuviera en cualquier lado, no. Decide hacer tal cosa porque está inserto en ese momento en un juego que tiene determinadas características, en la cual se juegan determinadas relaciones, y solo de esa manera yo puedo comprender. Acá pasa lo mismo. Yo tengo que comprender el mundo griego, del cual vamos a ingresar hoy, justamente primero entendiendo la civilización griega en sus diferentes etapas, porque también no es la civilización minoica no es igual a la micénica no es igual a la Grecia arcaica, ni a la Grecia clásica, ni a la época de Alejandro Magno. Cada una tiene sus características y cada una va haciendo que las prácticas corporales, la actividad física, las relaciones entre los actores sea diferente. Bueno, retomando las clases anteriores, nosotros habíamos hablado de la aparición del primer Homo más o menos hace 2,5 millones de años, el Homo habilis en África. Vimos toda esa expansión a lo largo del continente euroasiático y vimos también cómo ese periodo paleolítico el periodo más largo de la historia del hombre, porque es desde hace 2,5 millones de años hasta más o menos hace 12.000, 10.000, en donde se va produciendo la hegemonía de esta especie a la cual pertenecemos, que es el Homo sapiens, exterminando o dejando de aparecer, de existir nuestros hermanos Homo que habían poblado toda la zona de Europa, de Asia y de África. Luego vimos esto que llama Harari la revolución agrícola, que suele ser denominada como el periodo neolítico, en donde, bueno, como ustedes vieron, el tema de la sedentarización, del dominio de la naturaleza, del dominio de las plantas y de los animales, supuestamente, o al revés, como diría Harari, la aparición de las aldeas, de los poblados, de la vida comunitaria, del trabajo fuertemente agrícola, de la aparición de la propiedad del terreno y todas las derivaciones que fueron saliendo una vez que se formaron
poblaciones como la que vimos de Catalcuyú, con cerca de 10.000 personas, ya este tipo de población requiere una organización burocrática estatal, gubernamental, unas ciertas clases sociales que empiezan a dedicarse a, por ejemplo, a cuestiones que tienen que ver con la seguridad, proteger esos territorios, a toda una casta religiosa que deja de trabajar la tierra y empieza a ocupar lugares de poder, no solo religiosos, sino también políticos, ¿no? Quien quien se adjudica escuchar a Dios y poder decir la palabra del Dios, cualquiera sea este, evidentemente empieza a tener un poder sobre los otros actores sociales. Y comienza luego de la edad de la llamada de piedra del Neolítico, más o menos hacia el año 4000, esto es muy relativo y depende de las zonas, empiezan a aparecer algunas civilizaciones muy importantes, sobre todo en el Oriente Próximo, en la llamada medialuna, la zona de la medialuna fértil, donde está el río Tigris y Éufrates. Hay una zona llamada medialuna fértil porque es una zona que brinda posibilidades para la agricultura y para el pastoreo interesantes. Aparecen civilizaciones como la de los sumerios, los acadios, el imperio babilónico, poblaciones que tenían un rey poderoso, pueblos preparados desde el punto de vista bélico y una enorme civilización que nosotros no vamos a profundizar, pero realmente quizás ameritaría, que es la civilización egipcia, ¿no? Una civilización extraordinaria, con una organización política gubernamental muy compleja, alrededor de ese río Nilo tan famoso, con una organización política, económica, religiosa muy, muy rica, con la aparición de una escritura propia. Y la civilización que un poco más adelante nos va a ocupar a nosotros, y después vamos a decir por qué elegimos arbitrariamente, por supuesto, pero son decisiones que uno toma en las cátedras, que es la civilización griega. Elegimos la civilización griega como para analizar el mundo de la antigüedad, porque creemos que es de una influencia significativa con lo que es toda la civilización moderna occidental, de la cual nosotros nos desprendemos, claramente. ¿Sí? Y si analizamos en términos religiosos, en términos culturales, en términos políticos, en términos del campo de la educación física, claramente nosotros venimos de la Europa occidental. Y la Europa occidental claramente ha tenido una influencia extraordinaria de este mundo griego. Entonces, nos parece importante analizar el mundo griego, la civilización griega y las diferentes etapas que se fueron dando desde el comienzo de la Edad de los Metales, más o menos hacia el año 2000 a.C., hasta la etapa helenística, que es la etapa de Alejandro Magno, donde, digamos, termina el periodo clásico, la Edad de Oro de Atenas, y a partir de Alejandro Magno, la civilización helenística se convierte ya en un imperio, cosa que hasta ese momento de ninguna manera había pasado. Grecia entonces es sin duda la cuna de la civilización occidental, la génesis, para no decir el origen, por los motivos que antes les expliqué. Hay un montón de elementos que van haciendo de Grecia la cuna de la civilización occidental. Si uno quiere comprender muchas de las derivas
del mundo occidental, europeo y todo lo que vino después con la colonización, tiene que analizar el mundo griego. Indudablemente, el mar Mediterráneo es ese mar en donde se van produciendo estas grandes civilizaciones, es el centro del mundo, que va a ser después el centro del mundo occidental. Yo no digo que es el centro del mundo porque en ese mismo momento, o quizás antes, China era un imperio tan importante o más que estas civilizaciones, pero nosotros no tenemos tanto registro histórico por un lado y no tenemos tanta influencia de esa civilización china que sin duda fue poderosísima y valiosísima. Pero lo cierto es que nosotros venimos de este mar Mediterráneo, un mar interior, un mar que está al este, limita con el Océano Atlántico, al oeste, al este a través del mar de Bósforo con el Mar Negro, y que tiene una centralidad en la navegación durante todo este periodo de intercambio comercial entre distintos pueblos de esa zona muy importante. Tenemos la península ibérica, la península itálica, la península balcánica, donde está Grecia, y comunica hacia el este con la zona que se llamaban de Anatolia, que es la actual Turquía, Irán, Irak, toda esa zona. De enorme movimiento, empieza a haber un movimiento comercial marítimo muy importante, ¿sí? Y dentro de esta centralidad del mar Mediterráneo, en principio son la zona insular, son las distintas islas de ese este mediterráneo la que va a tener mayor importancia y más influencia civilizatoria. En principio Chipre, una enorme isla bien situada bien al este del mar Mediterráneo. Chipre viene de la palabra, el origen etimológico es Cyprus, que quiere decir cobre, ¿no? Dentro de los periodos de la edad de los metales, primero es la edad del cobre, después la edad del bronce y después la edad del hierro. Chipre era una isla primero con una influencia comercial y marítima muy importante por la zona en la que estaba, que comunicaba de alguna manera toda la zona del Oriente Próximo, de Egipto y de la zona europea, la zona de Grecia, y por otro lado tenía este material valioso, el cobre, que empieza a ser utilizado primero para hacer orfebrería, utensilios, y después cuando se logra la fundición del cobre y hay una tecnología un poco más avanzada para hacer armas y herramientas para la agricultura y demás. También en lo que es el este de la zona continental de Grecia, que comunica con Asia, con la Asia jónica, digamos, hay un mar, el llamado mar Egeo, en donde hay también un montón de islas que juntas conforman lo que se llaman las Cícladas. Y también ahí se va desarrollando, antes que en la zona continental, unas civilizaciones y unas culturas y un comercio cada vez más importante. Nosotros en el texto que tenemos para trabajar, las primeras páginas, habla de todo este desarrollo de Chipre, de las Cícladas y de los inicios de la Grecia continental. Pero en la cursada esta nosotros vamos a empezar a trabajar desde lo que es la civilización minoica, o sea, la civilización de otra isla que está ubicada en el centro, al sur de Grecia, muy cerca de Egipto, y también con una gran relación con la zona asiática, con la zona que les dije que se llamaba en esa época de Anatolia. La civilización minoica
o civilización cretense, podemos decir que es la primera gran civilización griega. Y la gran primera civilización europea, centralmente europea, digamos. Hasta ese momento las grandes civilizaciones habían estado en el Oriente Próximo, o sea, en Asia, y en Egipto, con la civilización, en África con la civilización egipcia. Esta podemos decir que es la primera gran civilización y cultura griega y a la vez europea. La isla de Creta podemos establecer como 4 periodos diferentes. Uno se da, que es más o menos desde el año 2600 al 2000 a.C., que es una edad que se va de transición entre el Neolítico y el mundo antiguo, que va apareciendo esta edad de los metales. Todavía, si bien no había mucho metal en Creta, empiezan a trabajar el cobre, y van desarrollando toda una tecnología, pero además era una población importante que se agrupaba en pequeñas ciudades, con una rica vida agrícola, trigo, cebada, muchos árboles como la encina, los cipreses, que servían también para el intercambio comercial, y una vida también de animales, todo tipo de ganado que también fue desarrollando una economía bastante importante. A ese periodo se le llama periodo prepalaciego, porque las edificaciones eran pequeñas, las aldeas o poblaciones que se habían generado tampoco eran demasiado importantes y con una organización político-burocrática demasiado significativa. El periodo realmente central e importante de la civilización minoica, sin duda, es el que se llama el periodo palaciego, ¿sí? Este periodo es a la vez subdividido en dos: un primer periodo palaciego, que es del año 2000 al 1700 a.C., y un periodo de 1700 al 1400 más o menos. En el primer periodo palaciego aparece estas ciudades, como la de Nosos, como la de Festos, que van organizándose de una manera cada vez más compleja en derredor de un palacio que se establece como una especie de ciudad-estado, ¿sí? Toda la organización política, burocrática, comercial, religiosa se produce dentro de esos enormes castillos, esos enormes palacios, que tenían una cantidad una riqueza, primero, en cuanto a la construcción, una fineza en sus paredes, en sus murales, que absolutamente inéditas hasta esa época, y además una cantidad enorme de habitaciones en forma de celdillas, le dicen, que casi da la impresión que después hay todo un mito alrededor del laberinto de Creta y la leyenda del Minotauro, que tiene que ver con un laberinto, pero se estima que tiene que ver con estos palacios enormes que se fueron construyendo. Del año 2000 hasta el 1700, que es la primera etapa del palacio, ahí se va produciendo el desarrollo enorme de esta gran civilización. Una civilización que podemos decir que algunos historiadores la llaman una talasocracia. Talas en griego quiere decir mar. Un gobierno basado en gran manera en el comercio marítimo. O sea, la ubicación geográfica estratégica que tenía para ese periodo histórico hacía que tuviera un intercambio muy fuerte con Asia,
con la zona continental griega y también con Egipto, que en 3 días de navegación se llegaba al Nilo. Y una serie de costas al norte, sobre todo, y al este, muy favorables para el tipo de embarcación que se usaba, de poco calado que se usaba en esa época. Eh, una economía muy desarrollada, con, con comercio de viñedos, de olivo, de agricultura, de ganado, una gran delicadeza en todo lo que tiene que ver con la alfarería, la cerámica. Era muy solicitada en el resto del mundo, la zona. Y eso le dio un crecimiento importantísimo. Hacia el año 1700 no se sabe bien qué sucedió. Se supone que un terremoto, o varios terremotos, destruyeron gran parte de los palacios. Hubo un periodo medio oscuro en cuanto a una transición, pero después del 1700 al 1400 se da quizás la época más fastuosa, de mayor desarrollo, los palacios aún más grandes, aún más desarrollados, y, y con una vida comercial, política, religiosa, muy elevada, muy elevada. Es muy famoso, se suele hablar del rey Minos, aunque últimamente lo que se sabe es que en realidad Minos era el nombre que se le daba al rey. O sea que no es que hubo un rey Minos, sino que hubo muchos Minos que fueron los monarcas de esos palacios. Eh, Hay un arqueólogo muy famoso que fue el que descubrió la zona este, de los palacios, sobre todo el Palacio de Knossos, que es el más famoso, que lo descubre en el año 1899 y hasta la época de su muerte, que fue en el 1940 o algo así, siguieron tratando de recabar datos y extraer los restos de esos enormes palacios. Características políticas, podemos decir, todo a través de como les dije, una ciudad-estado. Los habitantes generalmente eran dueños de alguna manera de una parcela de tierra a la que trabajaban y de la cual extraían para su supervivencia. Y un aparato administrativo muy importante. Se habla de que el Palacio de Knossos, en su época de mayor auge, tenía hasta 1500 habitaciones. Se habla de toda una zona, un patio central, y de un lado toda la parte de las habitaciones de la nobleza, del rey, los templos religiosos, aunque no eran muy importantes, no eran muy enormes ni significativos, y del otro lado toda la parte que tenía que ver con el mundo comercial, mercantil. Los minoicos fueron los primeros que dentro de la zona de Europa que tuvieron una escritura, inventaron una escritura. En realidad tuvieron 3 tipos de escrituras diferentes. Arthur Evans, que es el arqueólogo del cual le estuve hablando, que fue el gran investigador de esta enorme civilización, habla de una primera escritura jeroglífica, le llama él, porque era muy parecida a la egipcia. Luego lo que se llama la escritura lineal A, que es una escritura ya silábica, o sea, cada signo responde a una sílaba, que prácticamente no pudo ser descifrada. Y más adelante ya una lineal B,
que es también silábica y que sí pudo ser descifrada y que ya tuvo ingreso, tiene mucho parecido a lo que fue después la escritura griega clásica y tuvo ya, se puede ver mucho de la lineal B en la zona continental de Grecia. La lineal A quedó acotado a ese mundo minoico. Lo que podemos ver en estas civilizaciones, sobre todo en el castillo, en el palacio, siempre digo, el palacio es unos frescos murales muy importantes, muy bellos, que nos hablan mucho de esta civilización minoica. ¿Qué podemos ver allí? Bueno, por ejemplo, muchos frescos de vidas que tienen de la vida marítima, ¿no? De la naturaleza, de la vida en el mar, que tiene que ver mucho con la vida habitual que tenían ellos, muy cercana al mar, al comercio marítimo, a la pesca y demás, a los animales marinos, mucho de eso. Se ven mujeres que permiten dar cuenta de una vida social muy rica, mujeres que participaban de la vida de la afuera, de la vida social y fuertemente religiosa, de las actividades, de los juegos, de los rituales, cosa absolutamente en plano de igualdad con el hombre y cosa bastante diferente a lo que va a pasar después en la Grecia de Atenas, en la Grecia de Esparta, ¿sí? Inclusive hay algunos que hablan de una sociedad matriarcal o por lo menos que venían de... Hay resabios de una sociedad matriarcal. Y lo que se puede ver, por ejemplo, hay un famoso mural que se le suele llamar Las Parisienses, que se ve a mujeres muy finamente vestidas, con muchos adornos, con aros, pulseras, con peinados muy sofisticados y que alguna vez se le llaman las parisienses porque dice cualquiera de estas mujeres podría pasar por la Francia de esa época del siglo XIX y pasar desapercibida. Una, una mujer finamente vestida y con mucho acicalamiento, con mucha riqueza y búsqueda estética y belleza en cuanto a la vestimenta, con, el, con vestidos ceñidos, con muchos volados, con mucho colorido. Esto da idea de una vida social muy rica, muy activa de la mujer y en general de todos los hombres. Lo que también se puede ver a través de los murales y de las tumbas, de los sarcófagos, de los lugares donde estaban, donde se inhumaban o se cremaban a sus muertos, es que no hay ningún tipo de muestra de espíritu bélico, de espíritu guerrero. No hay grandes monumentos a ningún rey, ni a ningún general, ni a ningún guerrero. A los que morían no se los enterraba con armas, se los podía enterrar con sus elementos de la vida diaria, sus cerámicas, sus cacharros, pero no hay ningún tumba o mural o nada que nos hable de una civilización bélica o que hubiera tenido necesidad de tener una organización, una armada, una organización bélica que tuviera que ver con la seguridad de estas ciudades, estas grandes ciudades. Otra característica que tiene es que no hay ninguna muralla protectora
de estos grandes palacios, lo que habla también de que aparentemente no ha sido una civilización guerrera de ninguna manera, ni tuvo necesidad de quizás las condiciones geográficas, culturales, han permitido que la guerra y este espíritu guerrero no tuviera necesidad de existir. Y yendo ya al tema que nos ocupa a nosotros, que tiene que ver con la actividad física, las prácticas corporales, podemos entender grandes aspectos que tienen que ver con la vida social y cultural del pueblo minoico. Los cuerpos de los murales y de los registros que hay nos hablan de cuerpos muy esbeltos, muy espigados. Había como una honda preocupación en los murales por hacer las figuras muy afinadas, muy esbeltas, que dan cuenta como de cuerpos flexibles, cuerpos ágiles. No hay figuras humanas de hombres ni de mujeres de gran con textura física o fortaleza que tiene que ver con este espíritu guerrero, sino más que nada era como que se valoraba más esto de la agilidad, la flexibilidad. Había una disciplina, un juego, un ritual. El juego y el ritual religioso en toda esta época tiene un emparentamiento más que significativo, ¿no es cierto? Había un juego, un ritual que se solía hacerse en esa plaza central del palacio que tenía que ver con el salto, lo que llamaban el salto al toro. ¿Sí? El toro era un animal muy venerado, uno de los símbolos religiosos era la cabeza del toro con los dos cuernos, que tenía que ver con la fertilidad, con la vida, ¿sí? Con el vigor de la fecundidad, y que consistía en el toro venía corriendo y uno lo enfrentaba, y cuando llegaba el toro se le montaba, hacía una especie de mortero, un salto por arriba, como es el salto al caballete de la gimnasia artística actual, y se pasaba por arriba. Hay muchísimos murales y dibujos, y en general, por lo que pareciera, son mujeres las que hacían, que podían ser sacerdotisas o que tuvieran que ver con la religiosidad. Y esto, otra vez, lo que se puede ver es, primero, la presencia de la mujer, ¿sí? Segundo, esta valoración de la agilidad, de la flexibilidad y de este carácter intrépido en relación a hacer una cosa de este grado de riesgo. Por otro lado, se han encontrado figuras, sobre todo en algunas islas cercanas, de personas haciendo escenas de pugilato. Esto podría ser de alguna manera contradictoria con esta valoración de lo estético y de lo flexible y lo ágil sobre lo violento. Lo que se está analizando ahora y se está estudiando y se cree es que más que una contienda relacionada con la violencia y la competición bélica, era más una especie de ritual, una especie de ritual y danza que una pelea en los términos que nosotros conocemos en el boxeo. Por otro lado, si uno ve, no es muy claro, pero podría tratarse de dos mujeres las que están en esa escena de supuesto pugilato o ritual, más de tipo movimientos combinados que van haciendo. Otro elemento importante que tiene que ver con las prácticas corporales tiene que ver con la danza, ¿sí? Y tiene que ver también con esta idea de el laberinto,
¿sí? Laberinto viene de la palabra labris, que es un hacha del oriente, pero tiene como un dibujo que es circular. Y esta idea de la circularidad, que tiene que ver también con el laberinto, está muy presente en muchos de los murales y las figuras. La danza como ritual, la danza como movimiento de eterno retorno, de ir en círculo, de moverse en función de quienes bailan, danzan con uno, también está muy presente y seguramente tiene que ver con rituales de las culturas asiáticas y egipcias, ¿sí? Una cuestión que nosotros consideramos importante es esta idea de el pueblo minoico como un pueblo influenciado por distintas culturas, lo que le dio quizás esa riqueza. Por un lado, una fuerte influencia del Asia. Toda la parte que tiene que ver con la estética, con la búsqueda de la belleza, tiene que ver mucho con el arte oriental y con la cosmovisión estética. También una fuerte influencia seguramente de la civilización egipcia, esta cercanía con Egipto que tuvo que ver con la escritura, pero que tuvo que ver con una concepción de la religiosidad, de la ritualidad. Pareciera que hay mucho de esto, esta fusión enriqueció de alguna manera esta cultura. Nosotros solemos decir que cuando un pueblo logra fusionar, entendiendo fusión por un cruzamiento de distintas culturas que se enriquecen mutuamente, da como resultado estos pueblos tan fascinantes, ¿no? Hay algunos ejemplos en la historia que son muy interesantes en ese sentido. Sin lugar a dudas, la civilización minoica es una. La influencia de lo asiático, lo egipcio, lo que tiene que ver con el mundo del Oriente Próximo, indudablemente los enriqueció y generó una mixtura más que interesante. Hay otros ejemplos en la historia, como por ejemplo la Atenas que vamos a analizar después, del siglo de oro, del siglo V, en donde claramente también está el mundo jónico, que es el mundo asiático, la cultura asiática, y el mundo indoeuropeo, que son de las poblaciones que fueron llegando de las estepas y de las llanuras europeas, y que esa mixtura también dio lugar a esta extraordinaria cultura ateniense. Más entrados los años, ya a principios de la era cristiana, indudablemente lo que es Alejandría, que es la ciudad que funda Alejandro Magno, se establece en una unión muy interesante entre lo que era la civilización griega, la hebrea y la egipcia. Esa unión también fue bien interesante, no exenta de problemas y derroteros complicados, pero también de mucho intercambio cultural y de conocimientos. De hecho, hay un filósofo famoso, Levinas, que dice que nosotros somos de alguna manera hijos de los griegos y de la Biblia, ¿no? Esa mixtura da lugar en Alejandría a una civilización bien interesante. La España, el sur de España del siglo XI también es muy interesante porque ahí se une la civilización, toda la civilización
la cultura árabe, musulmana, con el cristianismo, con el judaísmo, y hay un momento de rico intercambio y de una fusión y una tolerancia de las diferencias que lamentablemente después se va a romper en la España ya cristianizada y católica, que expulsa a los musulmanes, después expulsa a los judíos y se funda como una nación netamente cristiana. ¿Sí? Hay otros ejemplos que la fusión no funciona, por ejemplo, si tomamos la época de la conquista, ¿no? La colonización hispánica o portuguesa acá no toma a las culturas mesoamericanas, las culturas andinas, no toma lo mejor de esas culturas, no se fusiona, no intercambia, sino que por lo tanto las extermina, produce un genocidio, niega toda otra cultura, la cultura es la mía, la cultura es la cultura cristiana, y todo lo demás no existe, es herejía, es paganismo. Bueno, acá nosotros podemos ver en esta civilización minoica algunos rasgos bien interesantes que quiero volver a remarcar. Uno, un papel importante de la mujer, ¿sí? Desde el punto de vista social, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista económico. Segundo, una ausencia de una vida bastante armónica, pacífica. No hay rasgos de belicismo, ni de guerras, ni de necesidad de demasiados armamentos, ningún elogio a la fuerza y a la habilidad guerrera, sino por el contrario, una gran cultura estetizante, ¿sí? Inclusive del cuerpo, de ese cuerpo estilizado, de ese cuerpo flexible como un junco, y estéticamente bello, ¿no? Por otro lado, la ausencia de, por lo menos por lo que se conoce, de rasgos de esclavitud, no se percibe en el mundo, sino que cada uno aparentemente tenía su terreno donde podía cultivar, tener sus animales, podía comerciar, que no había una vida, por lo menos en este periodo, en lo que se llama el minoico medio, como les dije, entre el 2000 y el 1400, muy interesante, y de cierto equilibrio y armonía en esa civilización. El Palacio de Nosos, quizás el más famoso, pueden llamarnos la atención ese patio central. Ese patio central podía ser tranquilamente lo que sería la idea de un lugar donde se hacían los juegos, los rituales, los bailes, las manifestaciones circenses, y todos los lados en donde la gente podía presenciarlos como si fuera un estadio. Por otro lado, esos palacios eran palacios comunicados con los otros palacios de otros lugares a través de carreteras pavimentadas, las primeras carreteras pavimentadas. Eran palacios que tenían una alcantarillas donde se podían discurrir los residuos, tenía un servicio de agua, de corriente de agua, o sea, de gran avance tecnológico. Esto da cuenta de una civilización más que importante. ¿Qué pasa hacia el año 1400? Que podemos hablar a partir de ahí de lo que se va a llamar el minoico tardío, y que es una época que ya vemos otras características, donde se empieza a ver la llegada de lo que es la civilización micénica, que es la próxima que vamos a estudiar, una civilización mucho más guerrera, con otras características. Pero hay algo indudablemente en el año, así como en el 1700 se habla de terremotos y demás, se habla en el 1400 que se dieron una serie de elementos
que generaron el deterioro de esta civilización hasta su desaparición. Una es aparentemente un enorme, un grandísimo terremoto que se da en una isla, la isla de Tera, situada a 100 kilómetros al norte de Creta, que fue tan fuerte que modificó la estructura geográfica de esa isla. Actualmente creo que se llama Isla Sartori, y generó un tsunami y un derramamiento de cenizas que quemó y destruyó gran parte de lo que era esa civilización minoica. Por otro lado, empieza a crecer a través por el lado de la Grecia continental, lo que va a ser la Grecia de Atenas y de Esparta. Por esa zona empieza a aparecer otra civilización, como le dije, mucho más guerrera, mucho más agresiva, que va a empezar a tener preponderancia en Creta. Inclusive se habla de que podemos hablar de una Creta ya no minoica, sino del 1400 al 1100 podemos hablar de una Grecia micénica. ¿Sí? Creo que estamos. Por último, a manera, no sé si anecdótica, pero por lo menos para comprender un poco más, muchas veces los mitos y las leyendas permiten dilucidar algunas cosas que tienen que ver mucho, hay mucho de mentira, de fantasía, pero también tiene algo que ver con la realidad. El gran mito de Creta es el mito del Minotauro. El mito del Minotauro, rápidamente lo señalo, es el rey Minos está casado con Pasífae. El dios del mar, que es Poseidón, le regala un toro blanco al rey Minos para que él lo ofreciera en sacrificio, pero el rey Minos decide no sacrificarlo, quedárselo para sí, y eso enoja mucho a Poseidón y hace como una especie de maldición que Pasífae, la esposa, se enamore de ese toro y tiene relaciones con ese toro y nace el Minotauro, ¿sí? Mitad hombre y mitad toro. Cuando se entera el rey Minos, lo hace a Dédalo, que es como el ingeniero, el industrial, el que tiene el conocimiento tecnológico, a que construya un laberinto para que quede encerrado para siempre el Minotauro. Y la historia cuenta que para alimentar al Minotauro, creo que cada 9 años, 7 hombres y 7 mujeres de Atenas debían viajar a Creta para sacrificarse, para ser comido por el Minotauro. Lo que se cree es que esta especie de mito tiene que ver con, de alguna manera, si Creta tenía preponderancia, era un centro comercial importante, de alguna manera le cobraba alguna regalía, algún impuesto a las pequeñas ciudades, pequeños pueblos, que lo que era Atenas en ese momento, de alguna manera le cobraba tributos, y esto sería una manera de hablar de estos tributos. Lo que pasa es que Teseo, el hijo del rey de Atenas, del rey Egeo, le pide al padre Eirel, va, y cuando va, Ariadna, que es la hija del rey Minos, se enamora de Teseo y le da un hilo que le permite ir, no perderse en el laberinto, no quedar encerrado para siempre en el laberinto, y logra matar al Minotauro y salir del laberinto. Después la historia sigue, pero no la vamos a continuar. Si la quieren la leen, pero lo que está hablando es quizás
estableciendo esta suerte de poderío de Creta en esa época, como les dije, desde el 2000 al 1400, un poderío sobre toda esa zona que tiene que ver con la Grecia continental, con la Grecia asiática. Toda la costa de Asia son pequeñas ciudades griegas, las islas que lo rondan. Evidentemente tuvo una influencia comercial, pero también cultural y civilizatoria, más que significativo. Nos parece importante estudiar esta civilización minoica, no tan conocida como el mundo griego de Atenas y Esparta, porque marca algunas singularidades que nos permiten desnaturalizar muchas de las cosas que vamos a ver después. Este espíritu bélico de las polis griegas no se va a ver en Creta. Esta relación de la mujer con la vida social no se va a ver en las polis griegas. Estos modos comerciales sin esclavitud no se va a ver en Grecia. Y estas actividades corporales que tenían más que ver con lo estético, con la belleza, con la gracia, también son importantes de destacar y nos sirven a los efectos de lo que siempre decimos, que es desencializar y desnaturalizar ciertas cosas que se ven como de lo más normal, ¿sí? Cuando nosotros decimos, muchas veces se dice que el deporte es una sublimación de la guerra, por ejemplo. Bueno, sí, puede haber mucho de eso, pero también puede tener que ver con un juego que tiene que ver con un ritual religioso, con ritual estético, con otras derivaciones, ¿sí? No hay una linealidad como dijimos antes cuando intentamos explicar la genealogía, ¿sí? Bueno, cerramos acá. La otra gran civilización, la otra gran cultura que vamos a ver después, que se va desarrollando más o menos en esta época de 1400 al 1100, al 1000, ya es en la zona continental de Grecia, y es la civilización micénica, la civilización que va de la historia de Troya, de la Ilíada, ya una civilización mucho más parecida a lo que va a ser la Grecia posteriormente, y que vamos a analizar un poquito sus características.